que en la práctica el día de hoy tiene a la empresa pública más grande del país. No nos vemos así porque estamos fragmentados. Claro. Entonces, un hospital por acá, el otro por allá. Sin embargo, somos más grandes que Codelco. Las garantías explícitas en salud. Y significa que el país de alguna forma se comprometió vía ley en determinadas condiciones de salud, ni siquiera enfermedades. Y esas el país se comprometió a darles garantías. Queremos hacer que la gente no venga a perder el tiempo en el hospital. Yo no puedo creer que como sector seamos tan hostiles de decirle a la gente, además de estar enferma, le decimos, venga usted a hacer los trámites al hospital. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Segunda Opinión. Y hoy día me encuentro con un invitado de lujo. La verdad es que me costó mucho convencer a este invitado, el doctor Rubén Llenero. Rubén, ¿cómo estás? No tanto Alejandro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, gracias por aceptar participar de este podcast. Dani, por favor, presenta al doctor Llenero. El doctor Rubén Llenero es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile. Posee un MBA de la misma institución y cuenta con estudios de posgrado en salud pública del Imperial College London. Su experiencia profesional inició en el mundo privado de la empresa farmacéutica en importantes posiciones directivas, tanto en Chile como en el extranjero, y migra al mundo público asumiendo cargos como jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, asesor de gabinete del subsecretario de Redes Asistenciales. Actualmente ocupa el cargo de director del Hospital Clínico Doctora Eloísa Díaz de la Florida, posición que alcanzó tras ganar el concurso de alta dirección público ADP. Bueno, otras gracias porque yo te conocí porque fuiste mi profesor, estuve en algunas clases, te pedí dar una tesina y dije ya, lo invito a mi podcast. Eso. Bueno, y como habíamos conversado detrás de cámaras, parte de los capítulos y del podcast es conocer a quién está detrás del delantal blanco. Eso, así que delantal. ¿Quién es Rubén Llenero detrás del delantal blanco? Detrás de este delantal, entonces significa que tengo que desprenderme de esta barrera que es el delantal. Y bueno, contarle a toda la gente que soy un apasionado por la transformación y el cambio, por mejorar las cosas, no quedarme donde estamos. Y mis escapes, mis ratos libres, lo que trato de hacer es escaparme en la moto, que me apasiona mucho también, estar en la montaña, el silencio, me gusta mucho, y leer me gusta harto leer. ¿Tú participaste del DIM? Sí, fui parte del grupo que estuvo en el DIM de montaña el periodo estival. Nos queda todavía el invernal el próximo septiembre. Perfecto, por si no han visto el capítulo de Medicina de Montaña, síganlo. Exactamente. Pero mira, a mí me gustaría conocer cómo llegaste a este mundo de la salud pública, porque hoy día, el capítulo de hoy, vamos a hablar de salud pública en acción y estrategias innovadoras. Y para mí tú eres un referente de esto de estrategias de gestión e innovación. Pero ¿cómo llegaste a la salud pública y pasaste o quisiste dedicarte de lleno a esto? Siempre tuve un poco el sentimiento de lo público que me apasiona. Yo creo que somos un verdadero aproximador de justicia. Yo creo firmemente que las personas deben poder desarrollar su proyecto de vida personal, cualquiera que este sea. Y por ahí la educación y salud son estos aproximadores que si no los tienes, no eres libre para hacer lo que tú te propongas. Y claro, en la salud pública con mayor razón aún, en términos de lo que se vive, donde el 80% de nuestra población está enrolada en el seguro público. Entonces la idea de la salud pública, además también como disciplina, siempre me atrajo. Quizás en la época en la escuela... Eso, partiste desde siempre, ¿te gustó? Dudé con la medicina de urgencia. Hice mi internado lectivo en medicina de urgencia.
Cuando trabajé, fui 3 años médico interventor del SAMU Metropolitano, una tremenda función y algo también muy, muy relevante. Sin embargo, pasaba que hacíamos un rescate, que atendíamos y dábamos todo por un rescate, por una atención de emergencia, y llegábamos a los hospitales y nada, nos golpeaba el sistema con toda su fuerza en la cara. Y por ahí, ¿cómo hacer el cambio? ¿Cómo hacer que las cosas sean distintas? Y lo que hice fue entrar a la escuela de negocios de la universidad a estudiar y formarme en este MBA. Y ahí tienes una experiencia interesante, ¿eh? Porque yo creo que en esa época entrar a una escuela de economía, que uno no es tu rubro y tú el médico, ¿cómo te veían? ¿Qué pensabas? O sea, era el bicho raro. Era el único médico dentro de un mundo de ingenieros civiles, ingenieros comerciales. Había unos abogados extranjeros, pero el médico era yo nomás. ¿Y por qué quieres hacer esto? Y ahí tú te vas dando cuenta que muchas de las variables de gestión que operan en el mundo exterior son muy homologables a la salud. Lo que pasa es que en salud nosotros creemos que las cosas de afuera no nos impactan, desde el marketing digital, desde la gestión de operaciones, liderazgo, todas estas variables son súper, súper relevantes para lo que hacemos. Y ahí, claro, ahí terminé de entender que era lo que me gustaba y quise complementarlo con las variables de la salud pública. Por eso es que ahí me formé posteriormente en salud pública y me hice especialista en salud pública porque la combinación de entender la salud de forma agregada. ¿Qué es la salud pública? La salud pública lo que te enseña es a no enfocarte, como en el caso de las especialidades clínicas, en el paciente individual, que es súper importante, es lo que hace la atención clínica en la práctica, pero nosotros la vemos agregada. Yo digo que mis pacientes son todos los pacientes del hospital y probablemente, si lo miramos con un zoom aún más amplio, los de la comuna que me toca dirigir en términos de el hospital, la comuna de La Florida, en el caso mío. Entonces, las medidas poblacionales, el impacto sanitario que tiene lo que hacemos, cómo prevenimos, cómo atendemos y generamos estrategias, ofertas de servicios en salud, son lo relevante. ¿Te parece que entremos en materia? Y a lo mejor es súper importante hablar del concepto de telescencia. Primero, ¿cómo llegaste a ser director de un hospital? ¿Y cuáles son las funciones de un director de hospital en un contexto de que existe una estructura? ¿Y cuál es la estructura finalmente? Quise ser director de hospital porque de alguna forma tenía un track de liderazgo y de encabezar procesos de cambio desde el colegio en la práctica y después en la universidad como presidente del centro de alumnos. Después me tocó organizar el Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina en marzo del 2006. 600 estudiantes de todas partes del mundo en Chile. Y claro, me gusta el tomar responsabilidad. Yo creo que el liderazgo el día de hoy representa mucho este espíritu de contener, de sostener los sistemas y de dar certidumbre en la incerteza. De no sabérselas todas, ¿no? De no eres el que sabe todo, etcétera, sino que es el que sostiene. Y ese rol me acomoda y me apasiona mucho, independiente de las vulnerabilidades y miedos que uno pueda tener en el camino, pero alguien tiene que sostener. Alguien, como me dijo por ahí una gran persona que conozco, me dijo, alguien tiene que hacer este trabajo, por no decir otra palabra. Y con eso, después de estar un periodo importante, mis primeros años de egreso en la industria farmacéutica, donde aprendí las variables de gestión, me consolidé, siempre sentía que algo me faltaba. Este tema del porqué, del propósito, de que algo no me cerraba respecto a lo que yo estudié, me formé y quería hacer de mi vida. Y por eso me decidí a renunciar. Por ahí cuando tenía 36, 37 años, dije no más. Nadie entendió por qué. Pasaste del mundo privado al mundo público. Claro, nadie entendió por qué. ¿Por qué das este cambio? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó que decides renunciar a una posición cómoda para irte a un mundo que es mal mirado, que es golpeado, que nos critican, que nos dan por todos lados nos dan, lleno de ansiedad y lleno de dificultades, donde más encima todos los incentivos es a que no hagamos nada distinto? Y de esa forma
termino entrando a la alta dirección pública a través del Servicio Civil, que es una iniciativa que yo valoro mucho. Puede ser mejor, puede profundizarse, puede darnos más independencia y más atribuciones, pero sin embargo es un mecanismo que tenemos los servidores públicos para dirigir las grandes organizaciones del sector público. Es un concurso finalmente. Sí, el ADP es un concurso bien estandarizado, que está bien público, bien transparente, que permite a los servidores públicos de grandes servicios y organizaciones en salud es muy fuerte porque somos muchos servicios públicos. Claro. Participar y tiene periodos de renovación que aseguran cierta continuidad, porque la continuidad en la gestión en salud es re importante. Muchos de los grandes hospitales que están en problemas es porque tienen problemas de gobernanza, porque cambian las autoridades rápidamente. Nosotros llevamos con mi equipo prácticamente 5 años en el Eloísa y los resultados de esta continuidad se observan porque nos permite dar certidumbre en políticas y hacer lo que vamos a conversar el día de hoy. En el proyecto, digamos. En proyecto, en estilo y también conducción. En medio de estas turbulencias, imagínate, pasamos una pandemia sobre esto, cambios de gobierno, directrices diferentes, énfasis diferentes. Defendemos la institución pública respecto a las amenazas que tiene en su entorno. Entonces, eso es muy importante. Bueno, y para que la comunidad que nos escucha y la gente que nos ve, ¿cuál es la estructura organizacional? ¿El director pertenece a un servicio? ¿El servicio? Salud, el sector público prestador en salud pertenece o está dentro de la subsecretaría de redes asistenciales, que es una subsecretaría dependiente del ministro o ministra de salud. Son 2 subsecretarías. Salud pública, que es en la práctica el rector, el que da las políticas, lineamiento epidemiológico, los grandes temas sanitarios se discuten en salud pública, es la función rectora de la salud pública. Y redes asistenciales, que en la práctica el día de hoy tiene a la empresa pública más grande del país. Son más de 14 billones de pesos en presupuesto, más de 330.000 funcionarios. No nos vemos así o no se entiende así. No se entiende así. Porque estamos fragmentados. Claro. Entonces, un hospital por acá, el otro por allá, el otro por allá. Entonces, no parece. Sin embargo, somos más grandes que Codelco. O otra institución privada. Muchas veces, en muchas regiones, somos la empresa más grande de la región. En las comunas también mueve la aguja en términos del impacto que tiene. Son muchos funcionarios. Es demasiado grande para todo lo que tenemos como oportunidad de desarrollo que hacer, la verdad. Es súper interesante esto porque si bien existen políticas desde arriba, desde una indicación ministerial o de gestión, has logrado implementar como estrategias innovadoras. Y de hecho, yo te conozco y probablemente la gente que te ve te conoce. ¿Cuál ha sido tu experiencia de implementar estas estrategias innovadoras de gestión y la comunidad, finalmente? Yo creo en una visión pública coherente, grandes lineamientos centrales, pero no me gusta la centralización y creo en el emprendimiento local y en que adecuemos nuestra realidad a nuestro territorio. Yo creo que es súper relevante el poder conectar con las necesidades del territorio. Un hospital o una organización pública no la tomas y la mueves a otra parte y sigue siendo lo mismo. No, los funcionarios y funcionarias trabajan, o sea, viven ahí. Afectamos la economía local, afectamos la seguridad, la gente genera dependencia. Entonces es muy importante esto del Estado emprendedor, que a mí me gusta decir, del Estado innovador, que por eso nosotros, de hecho, somos una entidad descentralizada en la práctica. Dependemos del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Somos un hospital autogestionado, que eso es más bien el discurso en términos reales, y creo que debería avanzar a un siguiente nivel de autogestión. Claro. Pero claramente nosotros no nos conformamos con solamente seguir indicaciones centrales, las prioridades que marca la autoridad de turno, sino que nos dedicamos por completo a cómo sacudir el sistema, a cómo hacer las cosas distinto. Porque la verdad, Alejandro, es que si no lo hacemos distinto, esto no va a resultar. Y los indicadores sanitarios, los resultados clínicos de nuestra población van a seguir empeorando. Pandemia, ya venían débiles pre-pandemia.
Ya venían con banderas rojas, con signos de alarma importantes respecto a indicadores que son clave. Claro, que estaban pasando cosas. Estaban pasando cosas y ya voces de alerta respecto a la epidemiología de las principales causas de muerte del país, cánceres que son evitables, detectados precozmente, no estábamos llegando, etcétera. Ya pandemia llegó a consolidar esa brecha, sobre todo en términos de determinante social y la inequidad que afecta en comunas que tienen esperanzas de vida súper diferentes en nuestro servicio de las comunas de La Pintana, San Ramón versus Las Condes, Vitacura, etc. Entonces, eso, si nos quedamos como estamos, no va a resultar. Y por ahí la necesidad de buscar modelos de atención diferentes, de hacer las cosas distintos y de incorporar sobre todo la experiencia de los usuarios en nuestra actividad, en el entendido de lo que somos. Porque somos una organización que entrega servicios de salud. Los pacientes no son todos iguales. No entra un paciente, lo atendemos, sale. Entra el otro, lo atendemos, sale. Nada, cada paciente es una historia, cada paciente es un desafío, tiene una familia, tiene necesidades distintas, etc. Y por eso es que hemos incorporado nosotros tanto el viaje del usuario como su experiencia como un elemento central de lo que hacemos, de donde invertimos, de donde preocupamos, ponemos foco, etcétera. Eso está súper interesante. Y a propósito del tema y de lo que tú tocaste, yo creo que puede ser un par de meses atrás, tú estuviste trabajando en una actividad súper interesante que tiene que ver con el propósito. Se notaba muy robusta, se notaba que había mucho trabajo detrás. Cuéntame cómo. Porque el propósito finalmente es con lo que uno parte cualquier proyecto. Un proyecto de innovación, un proyecto de desarrollo, un nuevo negocio. Tú decidiste partir reescribiendo el propósito. ¿Cómo lo hiciste? Partimos identificando el propósito de la organización. Nos decidimos a identificar el propósito de la organización de la Eloísa Díaz de la Florida en base a los propósitos individuales y de equipos en nuestro hospital. ¿Qué pasa, Alejandro? La verdad es que lo que parece innovador quizás no lo debiera hacer tanto, dado que si tú decides, si tú dices, esta es la visión, para allá va al hospital, y el resto de la gente lo mira, lo lee y dice, para mí esto no es nada. Quizás no lo comprende. No lo comprende, no le importa, no participé, no soy parte. El primer principio sistémico es ser parte, Claro. Es la pertenencia, es como yo voy ahí, que me siento miembro del equipo, me siento visible. Claro. Y por eso es que a la hora de decidir, oye, ya el hospital está relativamente compensado y ordenado en sus factores estructurales. 2, sobrevivimos a una pandemia. Ya, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer toda esta comunidad de gente? Porque somos, Alejandro, personas cuidando a personas. No somos... Si tú le preguntas a un directivo hospitalario, generalmente te va a decir, mi hospital, no, nosotros somos 400 camas, 17 pabellones, tantos boxes. Claro. No, somos 2.500 personas cuidando a personas. Y nuestro radio de impacto es básicamente 400.000 personas. Entonces, somos personas cuidando a personas. Y cada persona está ahí por una razón, por un propósito, por un porqué. Todos tenemos elecciones. Todos decidimos de alguna forma estar donde estamos. Para bien o para mal, decidimos. Y nos dedicamos a viajar, a hacer un viaje, dedicar tiempo, concentración y esfuerzo a identificar. Y ese propósito individual, donde muchas veces los funcionarios me decían, pero director, si es pega a usted decidir el propósito. Eso ¿no? mismo. ¿Para qué me pasa esto a mí? Claro, tuviste como unos procesos. ¿Cuáles fueron? ¿Partiste con los funcionarios? Partimos sensibilizando, partimos contándole a la organización que íbamos a entrar en este proceso y cada uno era una pieza clave. Y ahí se empezó a generar esto de ¿por qué? Entonces nos van a subir el sueldo. Si yo digo subir el sueldo, no suben el sueldo. Entonces ahora las decisiones las tomo yo. Y en la medida que se fue entendiendo la significancia de esto y que podíamos construir en términos de identificar nuestro propósito colectivo basado en lo que cada uno tenía, se empezó a dar. Y fíjate que partimos con una encuesta que al principio el equipo que estaba con nosotros dijo, director, con 300 encuestas estamos bien, estamos con una significancia estadística más o menos para poder sacar conclusiones. Y dijimos, no, llegamos a las 1.500. O sea, en el fondo empezaron a encuestar a cada uno de los funcionarios. Salimos a buscar a nuestros funcionarios que contestaran una encuesta online que permitía
instalar el propósito de ellos. El propósito personal. Esto está construido en base a el propósito individual son como las hojas de un árbol. Las ramas son los propósitos de los equipos y el tronco es el propósito organizacional. No, tú perteneces a algo por tus propias motivaciones y la idea al final, de una organización como nosotros es que podamos hacer fluir los propósitos individuales. Seamos capaces de que alguien que trabaja en Eloísa Díaz diga, aquí puedo cumplir mi propósito individual. Acá, porque además conecto con el que estoy viendo yo como gran eslogan. Conecto. Estoy intrínsecamente unido a ese propósito. Yo dije algo y lo veo y resuena en mí. Y por eso hago mejor mi trabajo, por eso doy mejor atención, por eso me comprometo con mis pacientes y por eso me siento más contento en un sector que es rudo como el nuestro. ¿Cuántos funcionarios? ¿1.500? 1.500 en cuentas contestadas. 400 funcionarios participaron en diversos talleres. 200 funcionarios fueron movilizadores de todo. No estuvimos solos. O sea, gente se comprometió para movilizar este proceso. Claro. Y finalmente, y a la usanza de los tiempos que corrían en ese momento, tiempos constitucionales, decidimos instalar o armar una comisión redactora. En esa comisión, en la construcción, además de funcionarios, ¿estaba la comunidad? Estaba la comunidad también y también fuimos a varios CEFAM a recabar las ideas también que fueron input para este propósito. Entonces estaba representada la comunidad funcionaria y también los usuarios. Y convocamos finalmente para tomar todos estos elementos, para tomar los resultados de la encuesta, tomar los resultados de los CEFAM, tomar los resultados de los talleres. Convocamos a una comisión redactora. Una comisión, qué interesante. Una comisión redactora. Estaba de moda la comisión. Claro, y era una comisión redactora. O sea, no era una comisión que iba a inventar el propósito de sus ideas. No, tenía que tomar los insumos de todas estas líneas que entraron y se eligió representantes de todas las sensibilidades, de todas las profesiones. ¿Cómo los contactaron? ¿Cómo los decidieron? De los movilizadores. Pero, por ejemplo, o sea, fueron proporciones. ¿Cuántos médicos tenemos en relación a técnicos? Entonces tuvimos 5 técnicos, 2 médicos. ¿Te fijas? Tuvimos la representante, la presidenta del principal gremio de nuestro hospital, estaba presente. Tuvimos representantes de los usuarios, 3 representantes de los usuarios presentes ahí. Entonces tratamos de rescatar toda la sensibilidad y hacerlo lo más representativo posible. Y fíjate, Alejandro, que ojalá de alguna forma hubiera sido el tema constitucional de esa forma, de esa manera, porque en 2 horas y media ya estábamos de acuerdo en el propósito, que fue y es, está en todas nuestras presentaciones y en nuestra principal sala de reuniones, que es el que estamos comprometidos para construir juntas y juntos la salud humanizada del futuro. Y lo bonito de esto es que no se queda en un eslogan. Lo bonito de esto es que este propósito da origen a 4 grandes líneas de trabajo, que son el compromiso como el mundo interno, cómo comprometemos a nuestros funcionarios, cómo nos identificamos, el sentido de pertenencia, el clima laboral, el magnetismo con la organización. El todos juntas y juntos tiene que ver con la vinculación del medio. Cómo nos vinculamos con el entorno, la participación ciudadana, cómo se da, la transparencia y los objetivos de medio ambiente, gobernanza, participación. La sostenibilidad está incluida ahí. Salud humanizada, que da origen a varios objetivos estratégicos que tienen que ver con la calidad, con la coordinación interna. Por ejemplo, las metas de lista de espera, todas estas cosas están ahí, están capturadas ahí y nos obliga a ponernos objetivos. Estos son objetivos, son acciones, son indicadores. Y finalmente futuro, que es innovación, como la innovación corporativa interna, la cooperación con distintos actores del mundo de la innovación. Estamos con OpenBochef, estamos con varios con laboratorios de gobierno, la eficiencia y transparencia en términos de rendición de cuentas. Todo este propósito se traduce al final del día en indicadores, en acciones responsables y va a ser auditable por cualquiera. O sea, cualquiera puede el año 2026 tomar esto y decir, director,
¿Por qué no se está cumpliendo o avanzando en esta línea si para el 2026 teníamos que tener este nivel de avance en este objetivo estratégico? O sea, ese es el nivel de auditoría que nosotros queremos, ciudadano colectivo. Lo hemos conversado con nuestro gremio. ¿Y esto para qué sirve? Porque ustedes me pueden decir por qué no hemos avanzado en este tema que lo comprometimos todo. Es un mandato, de hecho, para nosotros los administradores. Finalmente, el resultado fue un documento. Lo escribieron, lo difundieron. Estamos cerrando en este momento los últimos indicadores. Perfecto. Es un documento, pero fíjate que más que un documento, Alejandro, es un sentido colectivo de por qué estamos acá. Y además es una declaración de que vamos a dejar de hacer las cosas como las hacemos y vamos a movernos a un siguiente nivel. Hemos modificado la estructura por eso. Dado que el usuario y la cuestión relacionada con los usuarios es tan relevante, lo dijo toda la organización, entonces creamos la subdirección de gestión integral del usuario. O sea, somos un hospital que tiene 5 subdirecciones, una de ellas, las 4 tradicionales, más la subdirección de gestión usuaria. Eso significa meterlo al máximo nivel de decisión y de importancia relativa. Otros hospitales lo tienen transformado en una oficina de participación. Para nosotros es una subdirección. Hemos tomado decisiones operativas, hemos cambiado cosas, estamos creando, en el fondo, destinando recursos y poniendo prioridades respecto a lo que hacemos. Siempre el propósito termina diciendo... Cuando alguien te pregunta algo y director, ¿por qué no hacemos esto? Tú dices, ¿tiene que ver con el propósito o no? Al final del día, lo importante es que los propósitos no son simplemente el verdadero propósito. Para que sea verdadero, significa que no es simplemente un eslogan, sino que significa dejar morir algo, la forma en que trabajamos, las prácticas, la falta de transversalidad, el no hablar, etcétera, para que nazca algo nuevo. Entonces, ese es cuando el propósito realmente se transforma en algo real para una organización tan grande y significativa como la nuestra. Es súper interesante esto de construir un propósito como primera medida para generar cambios, porque partiste con el propósito y inmediatamente se desprendieron objetivos, indicadores, ¿cierto? Que finalmente se hace concreto. Yo creo que esto genera muchos desafíos. Y te quiero poner en un desafío. Yo creo que es un desafío más que local, más que de tu hospital o de otras, o muy nacional, son las listas de espera. ¿Qué opinas sobre las listas de espera? Y si efectivamente tú generaste alguna estrategia o hay un plan detrás de esto. Cada vez que nosotros nos acercamos a la comunidad, Alejandro, e interactuamos con los usuarios, cada vez que tenemos dudas, recurrimos a la comunidad. Vamos a las bases o a lo esencial de que para qué estamos. Y fíjate que ahí siempre nos expresan o nos transmiten el dolor por la espera y también es por el tiempo de espera, pero también por un sistema que no es capaz de acoger y decir nada. De hecho, mucha gente todavía tiene dudas si realmente algún burócrata tomó su lista de espera y la botó al basurero. No, ese es el nivel. O sea, no sé, y más encima me llaman, me hacen exámenes y después los exámenes vencen y no sé nada y nadie me dice nada. Y más encima ahora sé que están operando familiares antes que yo, entonces la verdad es que las listas de espera son el sinónimo de... básicamente, las listas de espera, al igual que la crisis de las urgencias hospitalarias, son el sinónimo del fracaso que tenemos como mundo sanitario para hacernos cargo de lo que realmente pasa en salud el día de hoy, que tiene que ver con, sí, una falta de eficiencia, con un poco aprovechamiento real de los recursos, etcétera. Todo eso que es cierto. Debemos operar más. Debemos ser más eficientes en el uso de nuestras camas. Debemos atender mejor en el mundo ambulatorio, etc. Pero también, Alejandro, el hecho de que tenemos serias dificultades en la prevención de las enfermedades y en hacernos cargo sanitariamente de los desafíos que en la vida de hoy nos promueve en torno al cuidado, los determinantes sociales en salud, etc. ¿A qué voy con esto? A que no hay ningún sistema, ni en Inglaterra, ni en Canadá. Estados Unidos no tiene listas de espera porque segmenta por precio.
Sí, claro. O sea, ese es el tema. ¿Seguro o no seguro? Exacto. No puedo pagar, entonces de esa forma discrimino. Nosotros tenemos los sistemas públicos y todos los grandes sistemas públicos tenemos tiempos de espera. Que además son relativos y son móviles. No es que yo ingresé y ahí me quedé, y etcétera, sino que alguien se agrava, alguien se complica, sale de la lista, va de forma paralela al privado, etcétera. Entonces hay dinamismo. Entonces lo más importante es que se suma a la segura necesidad de eficientar lo que hacemos y de modernizar nuestros sistemas de atención, también el cómo estamos previniendo las enfermedades a nivel comunitario, cómo estamos llegando antes, cómo estamos haciendo que esos cánceres que podíamos haber detectado al principio con sistemas de tamizaje, de screening muy sofisticados, hoy están llegando tarde. Entonces nos ingresa un paciente muy grave, muy descompensado. ¿Cómo estamos abordando la salud de manera integral con todos los sistemas y no solamente a nivel hospitalario? Porque sabes que un hospital siempre va a ser necesario. Una cama UCI siempre va a ser necesaria, pero nunca vamos a ser capaces de hacernos cargo de todos los pacientes que están en una lista de espera, porque si no somos capaces de prevenir antes. ¿Qué creo yo? Yo creo que aquí hay una crisis de confianza, además se suma una crisis de confianza en la ciudadanía importante. Es un sistema que no acoge, que no da cuenta de mí, que no me dice que se perdió la interconsulta, que no es eficiente, principalmente porque tenemos el viaje de nuestros usuarios muy fragmentado. Muy fragmentado. No hemos sido capaces como sector, y eso es porque estamos armados de manera fragmentada. Hospitales, atención primaria, los canales de derivación recién están empezando a conversar y estamos teniendo ya un diálogo entre los especialistas y los médicos de atención primaria. Ya estamos empezando a dialogar. Estamos empezando a usar estrategias distintas como la telemedicina. Estamos empezando a abrir nuestros hospitales los fines de semana para maximizar nuestra capacidad de atención. Entonces, yo creo que la lista de espera es sintomática respecto a la falta de modernización y adopción de nuevas tecnologías y sobre todo poner a nuestro usuario al centro de lo que hacemos. Hay distintas listas de espera. Tanto, y eso para que las personas lo entiendan, es una estrategia que uno tiene como para ordenar de cierta manera la necesidad de atención cuando existe un volumen importante para la misma atención. Y probablemente también uno piense que es efectivamente parte de la eficiencia, pero también un volumen importante de pacientes buscando la misma atención. ¿Es así? O sea, las listas de espera tienen que ver, y por eso está bien que migremos a hablar de tiempos de espera. Y por ahí es claro que hoy hay tiempos de espera que no son razonables. Claro. Y por ahí tenemos que ponernos de acuerdo y ser transparentes a la hora de hablar de cuán aceptable es un tiempo de espera. El país ha decidido y ha priorizado sanitariamente la atención. Y hay pacientes que no esperan y otros que sí esperan demasiado. Claro. Por ejemplo, tenemos un ejercicio muy, muy claro, evidente frente a nosotros, como es el GES. Correcto. El GES es una decisión como consecuencia de la última reforma de salud, donde decidimos priorizar como país condiciones de salud. En simple, ¿qué significa GES? Las garantías explícitas en salud. Ya. Y significa que el país de alguna forma se comprometió vía ley, y nosotros lo miramos muy atentamente porque es ley. Cuando no lo hacemos estamos faltando a una ley, y por eso la superintendencia lo defiende de alguna forma y presiona en determinadas condiciones de salud, ni siquiera enfermedades, porque está salud oral de la embarazada, te fijas, hay condiciones de salud. Y esas el país se comprometió a darles garantías. Garantías en tiempos de oportunidad, en términos de acceso, de calidad y de protección financiera. Entonces es muy significativo que alguien que tiene cáncer de mama tenga cierta certidumbre respecto a estoy en etapa sospecha y tienen tantos días para confirmar el diagnóstico, tienen tantos días para tratarme y además tengo protección financiera respecto a los copagos. Entonces, ya además de tener una enfermedad catastrófica, tienes la tranquilidad de algún punto de vista que tiene un sistema que se comprometió a entregarte la atención de esa manera. ¿Te ha tocado ver otros países con este modelo GES? Hay países que no se llama así, pero definen priorizaciones. Entonces hay tiempos de espera que se deben cumplir, etc. Los sistemas se ordenan de dos maneras. Eligen, priorizan o
son súper abiertos. Y de hecho la discusión del 2005 fue esa. Fue no querer. ¿Por qué estas enfermedades sí y estas otras no? Claro. Estamos discriminando, sí. Pero también tiene una lógica, y el GES tiene una lógica sanitaria de carga de enfermedad, del peso que tienen, relativo que tienen esas enfermedades en términos de costos, en términos de expectativa de vida. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque al menos intenta dar garantías de certidumbre. Por eso corremos para correr, pero se vencen también. Hay muchas garantías vencidas, pero no tiene nada que ver con el mundo de la lista de espera. No GES. Claro. De hecho, en el GES, técnicamente, uno debería hablar de garantía de oportunidad vencida. No habla de lista de espera. En el GES no hay una lista de espera. No. Hay una garantía que está vencida. Claro. En cambio, lo otro es lista de espera. Y ahí el país decidió, primero por GES, decidió por oncología. O sea, hay una presión real de las autoridades de priorizar los casos oncológicos. Decidió también priorizar los pacientes antiguos. Cuando alguien me dice, director, ¿por qué no me operan y tengo una interconsulta de enero del 2023? ¿Sabe qué, señora, señores? Que estamos concentrados en los pacientes de junio del 2022. Entonces, hay cierto relativo orden por antigüedad. Sin embargo, hay cambios porque se agravan, etc. Entonces, decidimos esas tres condiciones y de ahí viene el resto. Y claro, van a haber patologías que tienen una garantía de atención por el mismo diagnóstico y efectivamente en esto entran los cánceres. Claro, y ahí hay una discusión muy profunda respecto a si debemos profundizar el GES, es decir... ¿Ampliarlo? Profundizarlo. ¿Ya? O sea, meternos en una misma condición de salud, cáncer de mama, y aumentar las canastas. Por ejemplo, hay medicamentos que no están en la canasta de tratamiento. Sí, claro. Entonces, la pelea es... o profundizamos y hacemos mucho más completo, hacemos los tiempos más rápidos, el arsenal de medicamentos y de terapias más completo, con tecnologías más caras, etc. O ampliamos la cobertura. Que empieza a parecerse al otro, que es un sistema más abierto, que no prioriza. Entonces ahí hay una discusión que es súper de política pública y que de alguna forma Ricarte Soto, la ley, empieza a parecerse. Porque Ricarte Soto está construido a imagen y semejanza de alguna forma que el GES. Claro. Sigue la misma lógica de priorización sanitaria, de un comité ministerial que termina decidiendo la incorporación cada cierto tiempo, etc. Pero de esa forma el sistema se ordenó. Lo que a mí me preocupa, súper importantemente, es que veo que no estamos hablando de lo otro. Y lo otro es que si no nos ponemos las pilas en términos de atacar los determinantes sociales en salud, en términos de trabajar comunitariamente en la prevención de las enfermedades, ya el sistema que tenemos, que tiene que dar cuenta de lo que no se puede prevenir, un accidente de tránsito, un politraumatizado, no se puede prevenir. O sea, uno debería prevenirlo con velocidad, etc. Claro. Un cáncer, no sé, pulmonar, para alguien que no fumaba, no se puede prevenir. Entonces va a necesitar un hospital complejo, un tratamiento complejo, para eso estamos. Pero si no nos hacemos cargo sanitariamente de lo que sí se puede prevenir, si se puede evitar de cambiar conductas de políticas públicas enfocadas a la prevención, que es poco atractivo, es como poco sexy el tema de la prevención versus el tratamiento caro. Sí, claro. Pero yo te lo digo, yo como director de hospital, lo que necesitamos es que menos gente se enferme. Sin embargo, todos nuestros incentivos para nosotros como hospital están puestos ¿en qué? En atender más. A nosotros FONASA nos transfiere por egreso, por actividad. Hagan más, hagan más, hagan más, hagan más. Imagínense que si nos enfocáramos en prevenir y que no lleguen al hospital. Ese es un poco el rol de los servicios de salud, los gestores de red y sobre todo la atención primaria. Bueno, a propósito que tocaste este tema y conociendo un poco el proceso de transformaciones de gestión que has tenido, sé que tienes un par de actividades, quizás más, probablemente con la comunidad, y has hecho algunas actividades. ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cómo nace esto de que la dirección o el director del hospital sale a la comunidad? La verdad es que salimos con un equipo muy grande. Como te contaba, cada vez que nos sentimos perdidos o con dudas, buscamos lo esencial. Y para nosotros lo esencial es los usuarios y sobre todo nos dimos cuenta que también es su territorio. Y
previo a pandemia lo hacíamos, pero lo hemos robustecido ahora, que hacemos el hospital en tu barrio. Que la verdad es que es una locura como partió y que por qué un hospital va a las comunidades, va a las juntas de vecinos, va a los CEFAM a hablar y dialogar con los ciudadanos. ¿Cómo parte el hospital en tu barrio? Parte con una inquietud de venga a conocer nuestro CEFAM, venga a conocer nuestra villa. Y ahí, cuando fuimos creciendo en esto, terminamos con una actividad donde nosotros contamos e informamos 2 semanas antes en conjunto con nuestros representantes del Consejo de Usuarios. Nuestro hospital tiene un Consejo de Usuarios que está formado por distintos dirigentes locales. Y esos dirigentes colaboran y lo hacemos en conjunto. Y anuncian nuestra idea. Y vamos. Y la verdad es que lo que hacemos principalmente es escuchar. Algo tan difícil el día de hoy en nuestra sociedad, que no nos escuchamos, no nos hablamos. Bueno, nosotros vamos y durante 1 hora más o menos, ante 100 personas, se anuncia la visita al hospital, entonces llegan entre 50, 100 personas. Y son 100 personas que durante 1 hora nos dan durísimo. O sea, son gente que va con inquietudes y dolores. Y dolores. Se segmenta, el sesgo está hacia una mala atención, mala experiencia, algo pendiente, una interconsulta muy pendiente, muy retrasada. Y hay harto dolor transmitido que nosotros como representantes del hospital escuchamos. Escuchamos. Es divertido porque cuando va alguien nuevo a esta dinámica nuestro, empieza como a intentar contestar y no entiende que le hemos dicho, oye, este momento merece la escucha. Escucha activa. Escuchamos. Como a la hora, alguien levanta la mano y dices, ya, pero ¿saben qué? Si no es tan malo. Yo tuve una buena experiencia y la verdad es que ya a esa hora el clima se ha ido compensando porque es donde nosotros desplegamos y nos hacemos cargo de las inquietudes. Y les contamos nuestros problemas, les contamos nuestros dolores como administradores, pero nos hacemos cargo también. Y les contamos qué estamos haciendo. Y al final terminamos con 2 horas y media de diálogo donde se genera esta comunión, donde nosotros nos hemos dado cuenta que la ciudadanía está muy, muy necesitada y valora mucho el que el servicio civil, en el caso nuestro, los servidores públicos, en este caso directivos hospitalarios y los equipos que me acompañan, escuchemos. Y la gente nos dice, ¿sabe qué? Gracias. Porque me voy con la idea al menos de que hay gente que está intentando hacer cosas diferentes y está dándolo todo por resolver. Entonces, la experiencia de eso nos permite, primero, nos llevamos mucho. Muchas de las ideas que hemos tomado han sido debido a eso. Por ejemplo, ahí nació el tema contactabilidad. A nosotros nos dijeron ahí, ¿sabes qué? No contestan el teléfono. Y sabéis que nadie había pensado que no contestaban el teléfono. Claro, no, o sea, que la cirugía, que el tiempo, la lista de espera. Nadie contesta y tengo que ir para allá. Tengo que perder el día para ir. Pero qué interesante, tienes que salir y preguntarle directamente para saber cuál es el dolor. Y claro que no contestábamos. Si teníamos 2 personas que evidente que no contestaban y además no resolvían. Y pasamos a una inversión importante que significa un cambio cultural al interior de la organización, de un sistema de contact center que además nos obligó a una siguiente derivada. Porque resulta que ahora contestábamos el teléfono y había que hacerse cargo. Claro. Y empezamos a hablar de, ¿cuáles son los 3 temas? Oye, que no damos información. Y ya hagámonos cargo. ¿Y por qué no damos información? Porque usted no es el tutor. Ah, perfecto. Entonces empezamos a trabajar eso. El tema de la información, las consultas de especialidad, la demora. Tuvimos que empezar a trabajar y seguimos, porque esto es continuo, esto no lo hemos superado. No damos cuenta de todo lo que la ciudadanía nos exige. Somos un hospital con los mismos problemas que los otros hospitales grandes. Lo que pasa es que al menos lo estamos hablando y estamos haciendo cosas para, igual que los otros también, cambiar las cosas. Y nació contactabilidad, nació el tema del portal paciente. Nosotros creamos un portal paciente porque la gente no tenga que venir por su receta, no tenga que venir por su interconsulta, no tenga que venir por su ficha, etc.
Y en esos hospitales en tu barrio dijimos todo contento. ¿Quién de ustedes se ha conectado al hospital en tu barrio? O sea, al portal paciente. Nadie. Menos mal que fui con los equipos de transformación digital, porque nadie. ¿En qué fallamos? Y ahí empezamos a investigar y estamos desarrollando una nueva versión del portal paciente apoyado con emprendedores y que estamos enfocándonos en gerontología digital. Ahí también, por ejemplo, nos pasa que nosotros despachamos el 50% de los medicamentos del hospital a domicilio. Los llevamos a las casas. Aún así, estamos congestionados en la farmacia porque mucha gente no se inscribe en el programa. Y no se inscribe por falta de información. Y le decimos, inscríbase. No, es que solamente para medicamentos para tal enfermedad. No, es para todo, excepto controlado. Ah, pero es que solamente para personas mayores. No, es para todas las edades. Entonces ahí se va ajustando la necesidad y vamos compartiendo qué estamos haciendo. Y nos hacemos cargo de decir que estamos haciendo en lista de espera, que estamos haciendo en fin de cosas. Es súper interesante lo que acabas de decir. Y de hecho, mi siguiente pregunta va relacionada a la misma línea. ¿Cómo han logrado transmitir el mensaje? Que esto que tiene que ver redes sociales, difusión, televisión, ¿qué? Nos dedicamos a comunicar mucho porque... Primero, es importante que la ciudadanía, en el caso nuestro, los usuarios de la Florida, sepan las cosas que pasan adentro, no solo lo malo. La comunicación que no manejamos siempre se segmenta en lo malo. Es un sector que da gusto pegarle. A nosotros nos pegan de todos lados. De todos lados nos pegan. Y si no comunicamos lo bueno nosotros, no se va a saber. Por ahí también nuestros funcionarios el día de hoy se enteran y comparten y dialogan por distintas plataformas. Entonces, de alguna forma es una comunicación 360 que nos ha permitido también generar material educativo para nuestra comunidad de prevención. Nuestros especialistas tenemos un live periódicamente con temas de actualidad para ellos. Entonces... Es parte también de esta idea de estar conectado con el. ¿Han intentado estrategias de videos virales, reels, contenido de ese tipo? Tenemos una de las cuentas de Instagram y de Twitter con más seguidores en términos de los hospitales y tenemos una vida activa en eso. O sea, estamos constantemente dialogando con la ciudadanía, que es un canal que nos importa. Nuevamente, nosotros creemos que el hospital es más que el edificio y por lo tanto proyectamos prontamente en términos de transformación digital, a avanzar a estos gemelos digitales, a avanzar a digitalizar nuestros servicios lo más posible, porque de verdad queremos hacer que la gente no venga a perder el tiempo en el hospital. Yo no puedo creer que como sector seamos tan hostiles de decirle a la gente, además de estar enferma, le decimos, venga usted a hacer los trámites al hospital. ¿Y qué hacemos? Los peloteamos entre las ventanillas. Eso pasa hoy día, nosotros no damos cátedra todavía nos falta tiempo para consolidar, pero al menos estamos en eso, o sea, estamos tratando. Y mi sueño personal, es como una cruzada personal, es eliminar las ventanillas del hospital. Y me dicen, pero no importa, es conceptual. Significa que la ventanilla de atención no representa un corte en el viaje del usuario, donde nosotros le decimos al usuario conecte acá, sino que somos capaces de resolverle una ventanilla única, digital, que los trámites, que no tenga que venir a pedir hora. El día de hoy todavía en nuestro hospital la gente tiene que venir a pedir hora presencial y eso me carga. Y estamos, para hacernos cargo de todo esto, por eso partimos de la transformación digital. Y tenemos un departamento de transformación digital con gente súper entusiasta en este tema que ha ido desarrollándose y estamos desarrollando nuestro sistema clínico digital como gran conector de todos estos temas, digitalizando la receta, donde además estamos modelando las interacciones clínicas al respecto. Para eso, digitalizarlo. Estamos trabajando con diseño de servicios, con diseño de interfaces, para que nuestros clínicos se sientan apropiados en términos de cómo ven las pantallas, cómo estos procesos, estas interacciones se grafican y se evidencian en la pantalla. Pero todo lo hacemos porque peloteamos a los pacientes. Todo lo hacemos porque hoy día egresamos a un paciente y queda desconectado de atención primaria. Todo lo hacemos porque hoy día hay un paciente que está en lista de espera y no sabe qué pasa.
Toda esa transformación digital tiene ese objetivo y viene muy catalizado por lo lo que la comunidad nos transmite. Mira, parte de lo que conversamos acá también, y un poco tomando la línea, es que tocamos mitos que probablemente la comunidad, las personas, tienen dentro de sus creencias. ¿Te parece que toquemos algunos mitos? Dale, a ver. Por ejemplo, mito número 1. Los hospitales solo brindan atención médica. Ya, mito. Falso. Falso. Se hace cargo de más cosas. Se hace cargo de... Sí, fíjate. Me has dicho algo de integración sociocomunitaria. O sea, primero lo que te decía antes. O sea, nosotros marcamos... Fíjate que nos gusta decir que nosotros, para cualquier funcionario, es un día más de trabajo. Pero para un usuario o un familiar es uno de los días más importantes de su vida. Marcamos la vida de la gente, para bien o para mal, ese día. Construimos una buena percepción o la destruimos inmediatamente. Entonces es re importante eso. 2, creemos que, y ya la definición de la OMS lo dice, etcétera, creemos que la salud es mucho más que ausencia de enfermedad. Y por lo tanto, nos dimos cuenta que el abordaje integral de nuestros pacientes era súper necesario a la hora de ingresar en nuestro hospital y de entenderlo como persona. Entonces ya tenemos bastante reforzada y estamos construyendo un modelo donde nos preguntan de varios hospitales, un modelo de abordaje sociosanitario donde la parte social de las personas es súper relevante. En nuestro hospital, al ingreso de urgencia, ya estamos evaluando el score social y ya estamos permitiendo identificar ciertos elementos de necesidad que más adelante van a requerir un abordaje comunitario con dispositivos de protección, etc. Esto es mucho más complejo que lo típico que se decía del paciente sociosanitario. Ese paciente que se queda pegado ahí y ocupa una cama y que se excede, por lo tanto, en estas fechas siempre se excede. Que llegan más pacientes que carecen de red familiar. Nosotros lo hemos enfocado más bien en abordar comunitariamente e integralmente a las personas, entendiendo que son mucho más que una enfermedad. Y claro, en el rol público es súper destacable. Algunas clínicas yo sé que están empezando a trabajar de esta forma y demuestra que somos mucho más que un hospital. Mito número 2. Bueno, igual lo conversamos en todo el podcast, pero la salud pública no incluye estrategias innovadoras. Y sí, por supuesto que has dado muchos ejemplos. Yo creo que ahí es verdadero en términos de diseño que no tenemos estrategias de innovación. Nosotros estamos intentando dar la pelea en eso. Estamos intentando dar la pelea porque nuevamente los incentivos están puestos a que no hagamos nada. Es más fácil no hacer nada, es menos riesgoso. Nuestros órganos controlores están siempre preparados para caer sobre nosotros si es que nos equivocamos. Entonces todos los premios están a no movernos de donde estamos. Sin embargo, yo creo que por lo que hemos conversado antes, si no lo hacemos, esto va a resultar muy, muy mal y al final del día los pacientes son los que los pasan peor. Perfecto. Tercer mito, la comunidad no participa en las decisiones de salud. Totalmente falso y nosotros tenemos 2 cosas que estamos muy contentos de compartirlas contigo y con la gente que nos escucha. Ya el día de hoy, en nuestro comité directivo estratégico, el presidente del Consejo de Usuarios, don Carlos, a quien le mando un saludo, estuvimos hoy día con él en el consejo, es parte del comité directivo del hospital. Es un miembro permanente con voz y con voto y que participa en las discusiones como uno más. Y ahí contamos los problemas, tomamos decisiones como un miembro directivo más. Entonces tenemos un representante de la ciudadanía en nuestro comité directivo. Y es más, en nuestra estrategia, en el apartado de sostenibilidad y participación, queremos decididamente avanzar a ser un gobierno corporativo. Queremos forzar la discusión para... hoy la ley no está contemplado en el organigrama ni en la normativa bajo ningún punto, pero estos grandes hospitales no pueden no tener un gobierno corporativo, no pueden no rendir cuentas a la ciudadanía, a sus trabajadores, al igual que Codelco. Codelco tiene un gobierno corporativo, nosotros no, y por eso la modernización del Estado y la participación tiene que crecer aún más
que lo que tenemos el día de hoy. Ya para finalizar el capítulo, siempre tratamos de dar algunas recomendaciones generales después de toda la conversación. Y me gustaría a lo mejor que podríamos dar recomendaciones dirigidas a los funcionarios de salud y dirigidas a la comunidad. ¿Qué recomendaciones podríamos tener para ellos? Yo creo que a los equipos de salud que nos están escuchando, a los nuestros, primero yo tengo un desafío personal con los nuestros de involucrarlos más en esto, de poder compartir más con ellos. Somos un hospital grande y me gustaría, por supuesto, que ver mucho más involucrada a toda la organización y al resto de los funcionarios de los otros hospitales, CEFAM, que de alguna forma hablemos más, que compartamos más entre nosotros, que intercambiemos más ideas, que nosotros somos simplemente un grupo de personas que está intentando hacer las cosas distintos. Hemos aprendido y observado ideas innovadoras de otros hospitales de El Salvador, de Higuera, Quintero, Melipilla, y varios haciendo cosas entretenidas que demuestran que somos un grupo bien grande que está en la misma. Y nos toca a nosotros como vocerear harto de esto, pero estoy convencido que somos más y tenemos que juntarnos más y conversar más y estar más unidos como gran empresa pública que somos. Y por otro lado, a la ciudadanía, comentarles que de alguna forma hay esperanza, que se conecte con sus equipos locales, que converse con ellos y que sobre todo nos ayude en una idea o cruzada que vale la pena poner por delante la necesaria discusión de la modernización del Estado prestado en la salud en este caso. Fíjate que se está discutiendo, a nosotros nos da como dolor, personalmente me da dolor ver que la discusión de la reforma de salud está absolutamente monopolizada por el financiamiento privado. Yo encuentro que es una discusión necesaria, es un tema que las autoridades tienen que resolver, hay una incertidumbre desatada en ese sector y riesgo de caída, o sea, hay un problemón ahí y tienen que tomarse el tiempo para resolver, etc. Sin embargo, no puede estar fuera de la discusión y no hablarse cómo modernizamos el sector prestador, que es mucho más grande, que atiende mucha más gente, que mueve la aguja en términos de presupuesto, en términos de gente, y no estamos hablando cómo nos modernizamos para dar cuenta de esta ciudadanía que espera por una atención en salud. El día de hoy, más que la falta de recursos, porque los distintos gobiernos han aumentado la inyección de presupuesto en salud, son las competencias de gestión, las atribuciones que nosotros tenemos, que nos gustaría que nos soltaran las amarras para poder hacernos cargo de la gobernanza de nuestros centros, de responder a las expectativas de la ciudadanía, de innovar, de hacer cosas distintas, de darnos espacio para liderar a nuestras organizaciones, de tener las atribuciones y de modernizar definitivamente el sector. O sea, el sector como está hoy no puede darse el lujo de no tener esa discusión. Y ahí un tema de la ciudadanía que le exija a sus representantes y a todos los que están con poder de decisión que empecemos a discutir de esto. Súper interesante. Muy buenas recomendaciones, tanto para toda la comunidad de salud que trabaja en esto como para el usuario finalmente. Oye, Rubén, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por haber decidido y por habernos acompañado en este capítulo. Y como es tradición de todos nuestros capítulos, a todos nuestros invitados les hacemos un regalo. Gracias. Nuestro regalo es un terrario. ¿Lo conocías? No lo conocía. Bueno, este es un terrario de nuestros amigos de Notofagus. La característica que tiene es que requiere poco cuidado y genera un ecosistema que se mantiene solo. Así que, Dani, ¿qué significa el terrario para nosotros en nuestro podcast? Cada episodio es una semilla que plantamos juntos en el campo de la salud y la sabiduría. Agradezco tu contribución esencial. Te regalamos un terrario como muestra de gratitud. Cultivemos juntos en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Gracias, Dani. ¿Cómo te contacta la gente, Rubén? ¿Cómo te encuentras? Tus redes sociales. Yo voy a pedirle a Dani que te diga, pero tú nos afinas, ¿te parece? Dani, ¿cómo encuentran las redes sociales del Dr. Llenero? También puedes seguir al Dr. Rubén Llenero en Instagram, @rllenero. Y al Hospital Clínico Doctora Eloísa Díaz, @hospitaldoctora.eloísa Díaz. ¿Tú tienes tus redes personales? Sí, y también la del hospital, donde nos apalancamos mucho y
Y claro, todos invitados nuevamente a conocer lo que intentamos hacer. Somos muy, muy precavidos respecto a las expectativas. Nos queda mucho por hacer nosotros. No hemos superado los grandes desafíos que tenemos. Estas cosas, las ventanillas, de la ineficiencia, etc. Sin embargo, yo estoy muy esperanzado en que tenemos una condición que hemos logrado crear después de todos estos años de trabajo, que permite que ya las cosas empiecen a resultar. Y estoy convencido de que con un poco más de tiempo, ya vamos a empezar a tener resultados. A tener resultados que ya estamos exhibiendo, pero todavía falta. Y esa es la consistencia que nosotros queremos como servidores públicos, como directivos, y que la ciudadanía de alguna forma espera de un servicio tan importante como el nuestro. Perfecto. Bueno, sigan al doctor Llenero y las redes sociales de su hospital porque tienen harta información para la comunidad. Y también gente de salud que quiera contactarnos, intercambiar ideas, compartir con nosotros. Felices. Un canal directo. Dani, ¿cómo nos contactan a nosotros? No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre, y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Rubén, gracias por participar. Gracias por escucharnos. Acuérdense de compartir este video para las personas que les va a ser útil. Síganos, sigan al doctor Llenero, sus redes sociales también. Pónganle campanita, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo de Segunda Opinión. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias.